Los 15 secretos más grandes de la historia de Rusia. 22.436 polacos fueron ejecutados en secreto en 1940. Un accidente nuclear oculto durante 20 años. Como estos hechos, hay toda una secuencia de sucesos, con muchos misterios que parten de la Rusia zarista hasta la Unión Soviética. Por ejemplo, el asesinato de Rasputín. Pero también hay otra serie de acontecimientos que por un extenso tiempo estuvieron ocultos, como las maniobras de contrainteligencia como la Operación Trust. Los soviéticos ocultaron por 2 décadas un accidente nuclear que fue anterior al de Chernóbil, aunque sin los nefastos alcances que este último dejó. Asimismo, se mantuvieron ocultos un programa de armas biológicas, un documento que es considerado el testamento político de Lenin, y el cual Stalin casi desapareció, y el asesinato del stalinista Sergei Kirov. Son muchos los enigmas que Rusia ha ocultado a lo largo de los siglos más recientes, y hoy te traemos una lista con los 15 secretos más grandes de su historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El secreto de la muerte de 22.436 polacos en el año de 1940. 22.436 prisioneros polacos fueron asesinados por la policía política soviética, NKVD, todo por orden directa de Stalin. Este hecho, sobre el que hay mucho hermetismo, ocurrió en la primavera de 1940. De esos polacos asesinados, 4.421 fueron ejecutados en Katyn. Las prisiones de Kalinin y Kharkov fueron otros de los lugares donde se llevaron a cabo estos asesinatos masivos, y entre las 22.436 víctimas había oficiales del ejército, policías, intelectuales y líderes religiosos. ¿Por qué Stalin ordenó este crimen? Pues tras la invasión de Polonia en 1939, esos prisioneros fueron considerados por Stalin como una potencial amenaza para el control soviético. Este asesinato en masas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en objeto de probablemente el encubrimiento más persistente de todo el siglo XX. Y ese encubrimiento fue responsabilidad de los soviéticos y de los aliados occidentales en tiempos de guerra. Los soviéticos adjudicaban la responsabilidad a los alemanes. Fue muchos años después que Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin se vieron obligados a sacar a la luz la evidencia de archivos claves y, con ello, admitir la responsabilidad de la Unión Soviética, justo cuando ésta estaba colapsando y cuando el comunismo estaba en picada. Los documentos expuestos mostraban que la orden había sido dada por Stalin y por otros integrantes del Politburó. Ahora bien, pese a lo que se supo, no todo se hizo público y con la llegada de Putin al poder ruso, ha habido silencio sobre el asesinato de los oficiales polacos. Y no solo eso, numerosos documentos han sido reclasificados por el Kremlin, el cual no ha realizado más investigaciones al respecto. Esto en parte se deriva del culto que ha revivido en Rusia hacia la figura de Stalin. El asunto se hace más complejo cuando se tiene presente que, en la década de 1930, el régimen soviético cometió crímenes contra su propio pueblo, como la Gran Hambruna y el Gran Terror, acontecimientos que también se han suprimido deliberadamente de la historiografía soviética. De esto no se encargó únicamente Stalin, lo han hecho por igual sus sucesores. Stalin y el resto de quienes encabezaron la autoridad soviética hicieron de la memoria pública del pueblo al que dominaba una pizarra en la que podían escribir y borrar acontecimientos de acuerdo con sus agendas políticas tan cambiantes. Así, los ciudadanos de la Unión Soviética se volvieron expertos en tener una visión distópica de la realidad, pues habían sido entrenados en el arte orwelliano del olvido y la pasividad. Por esa razón, no hubo un debate público cuando Polonia fue invadida tanto por Stalin como parte del entonces nuevo aliado, el austriaco líder del movimiento alemán. Eso hasta que este último, solo 2 años después, invadiera la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, cuando nuevamente la memoria soviética se volvió a quebrar. Número 2. La Operación Trust. En la década de 1920, el régimen soviético puso en marcha una de las más audaces maniobras de contrainteligencia, la Operación Trust. Esta fue ejecutada por la antecesora de la KGB, la OGPU, el Directorio Político Unificado del Estado. Fue exactamente durante los años 1921 y 26 cuando se desarrolló la Operación Trust, la cual consistió en crear la Unión Monárquica de Rusia Central, MURST. Se trató de una organización ficticia antibolchevique que tenía como objetivo principal identificar a los verdaderos monárquicos y antibolcheviques, es decir,
buscaba atraer a los enemigos del poder soviético, quienes eran una amenaza para la estabilidad del régimen. El nombre de la empresa, que se sirvió de fachada, fue Asociación Municipal de Crédito de Moscú. Gracias a esta operación, los bolcheviques lograron atraer hacia la hoy extinta Unión Soviética a contrarrevolucionarios como Boris Savikov y Sidney Reilly. Este último fue uno de los más famosos espías británicos. Debido a su propósito, era en extremo imperativo que los soviéticos mantuviesen esta operación en estricto secreto, pues de eso dependía su éxito. Solo así podrían desmantelar las redes contrarrevolucionarias, al engañar y manipular a los enemigos que estuvieran fuera y dentro del territorio soviético. Tanta audiencia hizo que, años después, la CIA y otras agencias se interesaran en estudiar todo lo que implicó la Operación Trust, de la que el mundo comenzó a saber en el año 1927. Ese año Alexander Stanuts, o Perput, sacudió a los círculos de la monarquía que estaban exiliados al revelar en el diario Today su papel de agente encubierto. La revelación no evitó que la operación soviética continuara funcionando por un tiempo más, pero sí hizo mella, al punto de que la intensidad con la que funcionaba bajó considerablemente. Lo que llevó al eclipse de la operación fue la captura de hombres importantes y el cambio de las prioridades de las autoridades soviéticas, puesto que tuvieron que poner el foco en nuevas amenazas tanto internas como externas. Número 3. El accidente nuclear de Kyshtym, oculto por 2 décadas. En el transcurso de 2 décadas, la Unión Soviética mantuvo en secreto este accidente nuclear, que ocurrió antes que el de Chernóbil, el cual ha sido catalogado erróneamente como un desastre sin precedentes, aunque el de Chernóbil causó mucha más contaminación. El accidente nuclear de Kyshtym permaneció en secreto gracias al estricto protocolo soviético. El hecho se produjo en septiembre de 1957, a unos 2.000 kilómetros al este de Moscú, cerca de Kyshtym. El nombre de la planta secreta era Mayak, donde se llevaba a cabo el reprocesamiento de combustible nuclear. Aquí fue, incluso, donde los soviéticos fabricaron su primera bomba nuclear. Unas 250.000 personas resultaron afectadas luego de que una inmensa nube radiactiva se extendiera por varios kilómetros del territorio soviético. Esto provocó una gran evacuación. Actualmente no hay cifras oficiales sobre las consecuencias. Esta catástrofe fue ignorada por el mundo durante muchos años, a pesar de que debido al síndrome de radiación aguda que provocó, fallecieron centenares de personas, entre ellas docenas de trabajadores. Sin embargo, no solo guardaron silencio los soviéticos. Según lo dicho por el historiador Sergei Plouki, este primer desastre había dejado señales que fueron captadas por Estados Unidos. Plouki expuso que el silencio de este país se debió a que también estaba en el proceso de desarrollar sus ambiciosos planes nucleares, pero el mundo terminó sabiendo de este desastre cuando el biólogo y disidente soviético Zores Medvedev ofreció detalles del accidente nuclear que la Unión Soviética guardaba con recelo. En 2016 dijo a la BBC lo siguiente: no existían suficientes regulaciones sobre la temperatura y en un momento dado, el sistema de regulación de uno de los tanques dejó de operar. Cuando la temperatura llegó a ciertos niveles, el tanque explotó. Medvedev dijo además que no se tienen detalles de quiénes de las víctimas eran soldados o criminales. Pese a no ser el mayor desastre nuclear, el accidente de Kyshtym ocupa el puesto número 3 en la historia de estos siniestros. Por delante están el de Chernóbil y el que en 2011 ocurrió en Fukushima. Número 4. El programa de armas biológicas de la Unión Soviética. En abril de 1973 fue creada la agencia soviética Biopreparat. Esta lideró el más grande y sofisticado programa de guerra biológica ofensiva que se haya conocido. Este programa estuvo por mucho tiempo en un hermetismo total, y esto era lógico porque, entre otras cosas, vulneraba directamente la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, una convención que los soviéticos habían firmado. Se trataba de una red de laboratorios aparentemente civiles, importantes institutos con enfoque militar, que realizó significativos programas de investigación y desarrolló cepas microbianas que fueron genéticamente modificadas con un fin, que se volverían resistentes a una gran diversidad de antibióticos. Para ello fueron empleados más de 30.000 científicos y técnicos en los distintos laboratorios de la Unión Soviética, que tenía repartidos en su territorio. Con el propósito de crear armas biológicas letales y resistentes, se desarrollaron virus híbridos, que fueron el resultado de la combinación de ADN y ARN. Entre los patógenos militarizados se incluyeron la peste bubónica, la viruela, el ántrax, entre otros. En la ciudad de Sverdlovsk, más de 100 personas murieron en 1979, luego de un brote de ántrax pulmonar. Las autoridades soviéticas atribuyeron las muertes a la ingesta de carne contaminada. Así intentaban encubrir las causas reales. Todo se debió a que en una estación militar de Biopreparat hubo una fuga. La magnitud del programa fue sacada a la luz pública en 1989 gracias a un científico desertor,
Vladimir Pasechkin. Y lo más increíble es que una vez que se produjo el colapso de la Unión Soviética en 1991, para 1992, según el exdirector de Biopreparat, se continuó con el desarrollo de armas nucleares. Número 5. La policía secreta del Imperio Ruso, Okhrana. El Departamento para la Protección de la Seguridad y el Orden Público, al que frecuentemente se le abrevió Okhrana, fue la policía secreta del Imperio Ruso desde 1881 hasta 1917. Okhrana operaba bajo el Ministerio del Interior y fue el instrumento invisible del zarismo. El propósito de su creación fue ofrecer protección al zar, luego de que Alejandro II resultara mortalmente herido después de que sobre su carruaje arrojaran sendas bombas. Este asesinato fue orquestado por la organización Narodnaya Volya. La Okhrana también se creó para preservar la autocracia ante las amenazas revolucionarias, a las que se dedicaron a desmantelar. Okhrana, cuyo significado en ruso es seguridad, era realmente un sistema de seguridad bastante sofisticado que logró realizar espionaje y que además infiltró grupos revolucionarios. Los cuerpos policiales que existían antes del asesinato del zar ruso fueron reorganizados en la Okhrana. En San Petersburgo, Moscú y Varsovia se ubicaban las tres principales bases. Hay que recordar que una muy buena parte de Polonia estuvo bajo el control del zar ruso hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial. A cargo de este sistema estuvo el ministro del Interior, alguien que a su vez dependía directamente del zar. En cada rincón del imperio actuaban decenas de miles de sus integrantes. Estos se dividían en tres grandes grupos: Okhranniki, agentes externos, y los agentes internos. Los Okhranniki estaban conformados por los oficiales y burócratas que se encargaban de analizar la situación. Por su parte, los agentes externos se encargaban de vigilar, vestidos de civiles, a sospechosos en las calles. Por último, los agentes internos, quienes, fingiendo ser radicales fervorosos, se unían a grupos revolucionarios para, desde adentro, sabotear operaciones y provocar pugnas internas. Número 6. Se mantuvo en secreto el testamento de Lenin. Se ha difundido que durante y después de sufrir múltiples derrames cerebrales, Vladimir Lenin habría dictado un documento, su testamento. No se trata de un testamento desde el punto de vista legal, sino más bien de una carta en dos partes que Lenin dictó dirigida al Congreso del partido. La encargada de escribir la carta fue Lidia Fotilleva, secretaria personal de Lenin. En el documento se propone que en la estructura de los órganos de gobierno soviético se realizaran importantes cambios. Allí aparecen además críticas hacia varios líderes bolcheviques: Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Kamenev y, de manera crucial, también lo hizo hacia Stalin. Lenin temía que si no se tomaban medidas, tendría lugar una división de liderazgo entre Trotsky y Stalin, por lo que sugería que se aplicaran los correctivos pertinentes para que se pusiera fin a la amenaza que representaba la tensión entre los dos líderes. El escrito tiene asimismo una postdata de la que también se tienen dudas y en la que Lenin sugería que Stalin fuese destituido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista Ruso. Del documento se hicieron varias copias y se sellaron para que Lenin las abriera y leyera en abril de 1923, en la realización del 12º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, o en caso de fallecimiento, que lo hiciera su esposa, Nadezhda Krupskaya, una mujer muy influyente en el partido. No obstante, en marzo de ese mismo año, Lenin sufrió el tercer derrame cerebral que lo afectó considerablemente, al punto de que, además de dejarlo paralizado, lo dejó sin posibilidad de hablar. Krupskaya, con la esperanza de que el líder comunista se recuperara, guardó el documento, del que ella tenía 4 copias, mientras que la hermana de Lenin tenía otra. Lenin falleció el 21 de enero de 1924 y 4 meses después, Krupskaya transmitió el testamento al Comité Central, no sin dejar claro que Lenin deseaba que se leyera en ese comité. Pero Stalin actuó y evitó que eso sucediera y solo permitió que se leyera ante las delegaciones individuales. Asimismo, prohibió que el documento se reprodujera y que se publicara. Eso y el ascenso de Stalin al poder evitaron que la Unión Soviética en general conociera ese documento. Durante casi 3 décadas desapareció cualquier referencia abierta al escrito, hasta que se filtró fuera de la Unión Soviética, y el poeta y editor estadounidense Max Eastman obtuvo partes importantes y publicó su contenido en su obra de 1925, desde que Lenin murió. El testamento político fue enteramente publicado por New York Times, diario que lo obtuvo indirectamente de Krupskaya, quien se oponía a las prácticas de Stalin. Número 7. ¿Qué pasó realmente durante el asesinato de Rasputín? Rasputín fue asesinado en diciembre de 1916. Su muerte ha estado envuelta en enigmas, conspiraciones y leyendas, y sigue atrayendo a todo tipo de personas. El monje loco terminó por convertirse en blanco de la aristocracia debido a su vida escandalosa y a su creciente poder político. Tras aparentar curar de hemofilia a Alexei,
el único hijo varón del zar Nicolás II y a la zarina Alejandra. Los aristócratas percibían al monje loco como una amenaza para la monarquía y para la estabilidad del país. Rasputín, para gran consternación de la élite rusa, ofrecía asesoramiento político y recomendaba nombramientos ministeriales al principio de la Primera Guerra Mundial. Por todo esto y más, la aristocracia decidió orquestar un plan que se llevaría a cabo en el sótano del Palacio Moika, el 30 de diciembre de 1916. Ese palacio era el lugar de residencia del príncipe Félix Yusupov, en San Petersburgo. Este príncipe era el esposo de la sobrina del zar Nicolás II y uno de los hombres más ricos de Rusia. El cómo sucedieron los hechos no está del todo claro. Al parecer, Yusupov quería envenenar a Rasputín con unos dulces y un vino que contenían cianuro, pero el monje loco no mostró síntomas de envenenamiento a los pocos minutos. Después lo golpearon y terminaron por balearlo y lanzar su cuerpo encadenado a las aguas del río Nevá. Pocos días después de aquel 30 de diciembre fue hallado en ese río y con signos de maltrato el cuerpo sin vida de Rasputín. Las causas no están claras, pese a que se le realizó una autopsia al cuerpo. Se ha señalado que falleció como consecuencia de una hipotermia y que habría estado vivo al ser lanzado al río, pero también se ha dicho que los informes de la autopsia muestran que recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. La muerte de Rasputín afectó al campesinado, cuyos miembros expusieron que ese asesinato era una muestra del abuso control que la nobleza tenía sobre Nicolás II. La élite, en cambio, sintió regocijo por el suceso al punto de que, en público, aplaudió a Yusupov y a sus cómplices, quienes eran parte de esa élite. Yusupov trató de suavizar el crimen argumentando que se trataba de una lucha entre el bien y el mal. Así reforzaba su propia reputación. Aun con esto, no desaparecerían las versiones de un envenenamiento, aunque la propia hija de Rasputín aseguró que a su padre no le gustaban los dulces. El crimen no trajo un cambio radical en la manera en la que Nicolás y Alejandra gobernaban, pero el zar terminó abdicando en marzo de 1917 y con su familia fue asesinado el 17 de julio de 1918. Con esta abdicación llegó a su fin el gobierno de la dinastía Romanov a manos de los bolcheviques. Número 8. ¿Quién mató a Sergei Kirov? Sergei Kirov fue jefe del partido en Leningrado. Además, fue uno de los miembros del Politburó y preciado orador del régimen de Stalin. Era uno de los hombres que para el mismo Stalin resultaba indispensable. Antes de que la Revolución de Octubre de 1917 instalara en Rusia Central a los bolcheviques en el poder, y debido a sus actividades revolucionarias, Kirov fue arrestado en varias ocasiones. Pero fue una figura vital que contribuyó con la organización de la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia en marzo de 1922. Esta se incorporó a la URSS a finales de ese mismo año. Después Stalin lo trasladó a Leningrado en 1926 para que allí dirigiera la organización del partido. Posteriormente, en 1930, resultó elegido miembro de pleno derecho del Politburó. Sin embargo, justo a partir de 1930, Kirov empezó a demostrar una independencia al dirigir las actividades de su organización en Leningrado. De forma gradual, fue asumiendo una posición de poder que prácticamente lo convertía en un potencial rival de Stalin. No obstante, pese a todo el poder que logró alcanzar, no dejó de ser un stalinista acérrimo. El 1 de diciembre de 1934, ya en la última hora de la tarde, fue asesinado en Leningrado, actual San Petersburgo, en el Instituto Smolny, que era la sede del Partido Comunista. Y hasta el día de hoy este crimen sigue siendo, en la historia soviética, uno de los más inquietantes enigmas. Stalin, al ser Kirov uno de los más cercanos a él, ordenó que se iniciara una investigación. Leonid Nikolayev, un joven integrante del partido, y un grupo de 13 personas estuvieron involucrados en el crimen y fueron fusilados. Número 9. La muerte de Kirov causó la Gran Purga. El asesinato de Kirov significó en la Unión Soviética el inicio de la Gran Purga, que empezó en 1934 y culminó en 1938. Stalin aseguró que descubrió que se estaba gestando todo un plan por parte de un grupo de comunistas anti-stalinistas que buscaba aniquilar a toda la cúpula soviética. Esa fue la razón que expuso para dar inicio a una extensa purga en la que cientos de ciudadanos de Leningrado fueron asesinados y otros miles fueron enviados a campos de trabajo forzados por su supuesta complicidad en el plan. Así, los principales rivales y críticos políticos de Stalin fueron eliminados exitosamente. Por medio de juicios, 3 publicitados y otros tantos a puerta cerrada fueron declarados culpables de traición los antiguos bolcheviques. Algunos fueron encarcelados y otros ejecutados. Pero el 25 de febrero de 1956, mientras daba su discurso, Nikita Khrushchev insinuó sin mucho disimulo que el asesinato de Kirov fue planeado por Stalin. Con el tiempo se estableció que los acusados realmente eran inocentes y que la policía secreta, NKVD, inventó los casos,
que fue bajo una intensa tortura e intimidación que logró obtener las confesiones de los acusados. Número 10. El Pacto Molotov-Ribbentrop. Se negó hasta 1989. Este fue el pacto que hicieron los líderes de la Alemania de los años 30 del siglo XX y los soviéticos. Fue firmado el 23 de agosto de 1939 en la ciudad de Moscú y contemplaba un protocolo secreto que en toda la Europa del Este establecía las esferas de influencia tanto alemanas como soviéticas. El documento lo firmaron Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Vyacheslav Molotov, ministro de Asuntos Exteriores soviético. Por el lapso de los 10 años siguientes a 1939, el pacto comprometía a ambas partes a que no ayudaran ni se aliaran con ningún enemigo que tuvieran entre sí. El protocolo secreto solo se reveló luego de que la Alemania fuese derrotada en 1945. Sin embargo, en el transcurso de la Guerra Fría, cuando se hallaron varios archivos del movimiento político ideológico que predominó en Alemania de la mano del líder austriaco, la URSS los catalogó de falsos. Y solo hasta que la firma del pacto alcanzó los 50 años en 1989, movida sobre todo por la presión popular, se creó una comisión soviética con la que se confirmó la existencia del protocolo secreto. Número 11. Proyecto Azorian. El K-129 fue un submarino de misiles balísticos propiedad de la Unión Soviética. Esta embarcación tenía una misión: realizar una patrulla rutinaria de misiles. Todo esto con el contexto de la Guerra Fría. Esa era la tercera patrulla desde que en 1967 se completó una importante modernización. El K-129 zarpó de la base naval Rybachi, Kamchatka, el 24 de febrero de 1968. La embarcación llevó a cabo una inmersión de prueba y una vez que emergió, se comunicó por radio y tomó rumbo hacia su estación de patrulla. Sin embargo, debía nuevamente establecer comunicación al llegar al meridiano 180 y a su destino, pero nunca lo hizo. El submarino fue declarado desaparecido unas semanas después, en marzo de ese mismo año. Cuando los soviéticos iniciaron infructuosas labores de búsqueda, los estadounidenses valoran la posibilidad de que sus adversarios habían perdido una importante embarcación. Entonces, por medio de la CIA, la nación norteamericana gestó un plan, el Proyecto Azorian, cuya misión era recuperar en 1974 y de las profundidades del Océano Pacífico al submarino K-129. Por esa razón construyeron el buque Hughes Glomar Explorer. En toda la Guerra Fría, el Proyecto Azorian fue uno de los más costosos. La cifra actualmente equivaldría a 5.1 mil millones de dólares. Para Estados Unidos era importante dar con esa embarcación y apoderarse de los libros de códigos del submarino, además de recuperar intacto un misil nuclear R-21 y documentos y equipos criptográficos. Estados Unidos logró el 4 de julio de 1974, lo que no lograron los soviéticos, dar con el K-129, todo gracias a un conjunto remolcado de cámaras, luces estroboscópicas y sonar de 3.7 metros. El hundimiento se produjo a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái y habría tenido lugar el 8 de marzo. Probablemente se habría producido tras una explosión a bordo del submarino. El Proyecto Azorian se encontraba recuperando parte del K-129 cuando, de repente, se originó en la garra una falla mecánica, posiblemente porque en la fabricación se usó acero maragín. El desperfecto hizo que se desprendieran 2/3 de la sección recuperada. Esto provocó que no se pudiera recuperar el material criptográfico y tecnológico que tanto deseaba Estados Unidos. Solo se recuperaron los restos mortales de los 6 tripulantes y 2 torpedos nucleares, de manera que el proyecto tuvo un éxito parcial. En 1991 fue que se supo que los soviéticos habrían estado al tanto de que Estados Unidos llevaba a cabo una operación de rescate del K-129. Esto pese a que se usó la fachada de minería submarina de nódulos de manganeso. Número 12. El robo de secretos nucleares de espías rusos. Aun cuando unía esfuerzos con Gran Bretaña y Estados Unidos para derrotar a Alemania, la Unión Soviética quería obtener información sobre el Proyecto Manhattan. Entonces los soviéticos infiltraron una red de agentes en laboratorios claves de los Estados Unidos. La URSS reclutó a espías británicos y estadounidenses comunistas comprometidos. Esta operación de inteligencia se denominó la Operación Enormos. Fueron en total 8 espías a los que facilitaron a los soviéticos información sobre la bomba atómica después de lograr infiltrarse en el Proyecto Manhattan. Así, los soviéticos pudieron dar con toda la información para crear su propia bomba atómica, que fue detonada mucho antes de lo que Estados Unidos tenía previsto. Esto terminó profundizando la Guerra Fría y dio paso a la carrera armamentística nuclear. Algunos de los espías, tras ser descubiertos y cumplir condenas, huyeron a países comunistas, otros fueron ejecutados. Número 13. La muerte de 2.500 húngaros en 1956. Este es uno de los episodios más tenebrosos de la Guerra Fría. Se trata de un levantamiento popular, conocido como la Revolución Húngara, que
que se dio en contra del régimen comunista que la Unión Soviética impuso. En Budapest, un grupo de estudiantes y demás ciudadanos comenzaron una manifestación el 23 de octubre de 1956 para exigir el fin de la represión, la retirada de las tropas soviéticas y libertades democráticas. Pero todo terminó en una insurrección nacional después de que contra los manifestantes abriera fuego la policía húngara. Esto provocó la intervención soviética el 4 de noviembre de ese año, con una invasión militar masiva que, en aras de aplastar a la revuelta, usó 1.100 tanques y más de 31.000 soldados. Fueron 6 días de enfrentamientos en medio de las calles. Tropas soviéticas y civiles armados dejaron un saldo inexacto de muertos húngaros, pero se ha estimado en por lo menos 2.500 personas asesinadas. Por el lado soviético, 722 soldados perecieron. A pesar de que terminó por ser aplastada, la insurrección húngara es hoy catalogada como un símbolo de la resistencia en contra del totalitarismo soviético y dejó en la memoria colectiva húngara una huella imborrable. Además, en Europa del Este sirvió de inspiración para que ocurrieran otros movimientos similares. Número 14. La persecución religiosa de los soviéticos. En Rusia, durante las 2 guerras mundiales, hubo una fuerte persecución contra todos los que llevaban una vida religiosa, pues en Besarabia y el norte de Bukovina ocurrieron durante la ocupación soviética persecuciones religiosas similares. Y es que cuando se iniciaba esa ocupación, ciertos grupos daban a los soviéticos la bienvenida. Incluso muchos de los lugareños se unieron a la recién creada nomenclatura soviética. Fue así como los soviéticos dieron con varios sacerdotes y los arrestaron. Otros religiosos fueron hallados e interrogados por medio de la NKVD. Estos últimos religiosos fueron asesinados después de ser deportados al interior de la URSS. En buena parte, estos sucesos aún siguen siendo un enigma. Las investigaciones están en etapa temprana. Las autoridades soviéticas, de acuerdo con Viorel Kohoukaru, sacerdote y académico, de los más de 1.000 sacerdotes besarabios, unos 400 fueron arrestados, deportados o exterminados. Varias de las iglesias fueron clausuradas, mientras otras fueron expoliadas, saqueadas o transformadas en edificios públicos, o en todo caso, de servicios públicos. Esto ocurrió entre 1940 y 41, y aquellos creyentes que querían rezar o oficiar misas, se les estableció un pago. Aunque hubo un cese de la persecución desde 1941 debido al regreso de las autoridades rumanas, en 1944 se reanudaron cuando el territorio fue reconquistado por las fuerzas soviéticas. La persecución religiosa de los soviéticos se originó porque estos veían en las religiones una amenaza por la influencia que ejercían en la sociedad. Por eso aplicaron esta política restrictiva y sistemática, que en el fondo buscaba a la vez incentivar el ateísmo marxista-leninista. Todo esto explica que también se hayan prohibido en las escuelas las enseñanzas religiosas. El cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo y el catolicismo fueron las religiones más afectadas. El chamanismo y el budismo estuvieron entre las menos afectadas. Número 15. ¿Quién bombardeó los edificios de Buynaksk, Moscú y Volgodonsk? Una serie de explosiones sembraron el pánico en Rusia en septiembre de 1999, cuando 4 bloques de apartamentos en las ciudades rusas de Buynaksk, Moscú y Volgodonsk resultaron bastante afectados. El suceso dejó 1.000 heridos, 300 muertos y un pánico generalizado. En Buynaksk, las explosiones tuvieron lugar el 4 de septiembre, en Moscú, 9 y 13 de septiembre, y finalmente las de Volgodonsk, el 16 de septiembre. Un dispositivo sospechoso muy parecido a los utilizados en las ciudades ya mencionadas fue hallado días después, el 22 de septiembre, en la también ciudad rusa de Ryazán. En esa ocasión el dispositivo fue desactivado. Al día siguiente, el 23 de septiembre, se dio inicio al bombardeo aéreo de Grozny, todo por órdenes de Putin. Así comenzó la Segunda Guerra de Chechenia. Por el ataque de Buynaksk, 7 personas fueron condenadas en el año 2000. En 2001 fue cuando las investigaciones sobre lo sucedido en Buynaksk se completaron. Y sobre los acontecimientos de Moscú y Volgodonsk, las investigaciones se completaron en el año 2002, pero fue hasta 2004 que los ataques perpetrados en Moscú y Volgodonsk fueron organizados y dirigidos por Achemes Kochiyaev, quien actualmente continúa libre. Todas estas explosiones las ordenaron Ibn al-Khattab y Abu Omar al-Saif, caudillos islamistas que fueron ya asesinados. Unas 6 personas fueron condenadas por tribunales rusos, mientras que otras 5 implicadas en el hecho fallecieron. Aún con estos implicados, el caso sigue en una total controversia. El gobierno ruso no permitió investigaciones independientes. 2 personas, miembros claves de la comisión, murieron en circunstancias muy extrañas. Historiadores, exfuncionarios y periodistas han expresado sus dudas y han dicho que en ese momento el gobierno ruso se vio beneficiado por la falta de pruebas concluyentes. Estos han sido los 15 grandes secretos de la historia de Rusia,
que hoy te hemos presentado. Varios de ellos dejan aún en la memoria colectiva mundial una laguna por todo el hermetismo que se tuvo y que se sigue teniendo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 15 secretos más grandes de la historia de Rusia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.